Mateo capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Voy a ser muy breve con lo que quiero decirte hoy. Es muy sencillo y mi deseo es que lo guardes en tu corazón y que te sirva en medio de las circunstancias que atravieses. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Incline su rostro. Padre, dale sentido a tu palabra, dale tu espíritu y dale, Señor, la esencia que necesita para nuestro corazón, para este tiempo, Señor, para nuestra vida, para aquello que estamos viviendo, Señor, y también que nos prepare para aquello que tú ya tienes planeado con nosotros. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, y toma el lugar que a ti te corresponde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay tres características importantes en la tentación de Jesús, pero mayormente hay una que es un anhelo de Satanás, es un deseo de Satanás, y es esta la que a veces suele perderse, o el diablo suele robar nuestra atención sobre esto, y es ahí donde se pierde la esencia de lo que Dios está haciendo, y perdemos nosotros el rumbo, y perdemos a veces hasta nuestra identidad. Y es que cuando tú y yo buscamos a Dios, no es el diablo el que busca tentarnos, sino más bien, tal y como lo vemos en Jesús, el Espíritu de Dios lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Cuando el Espíritu de Dios nos pone en el desierto, el Espíritu de Dios está dando testimonio de que somos hijos de Dios y que estamos listos para todo aquello que haya que enfrentar, siempre y cuando tengamos una identidad definida. No es el diablo el que lleva a Jesús al desierto, es el Espíritu de Dios el que lo pone en el desierto. Si bien es cierto que el diablo es el que lo tienta, si el diablo es el que empieza esa plática en la cual están intentando llegar a algo, porque eso es lo que está intentando Satanás, exactamente cree poder hacer exactamente lo mismo que hizo con Eva en esa plática. ¿Me explico?
Satanás está pensando que puede repetirse la historia. Y esto es porque Jesús está caminando sobre esta tierra a punto de mostrarle a la humanidad que sí se puede vivir en esa santidad en la cual Dios creó al ser humano. Entonces, hay una plática, y esta plática comienza en medio de la necesidad y en medio del desierto. ¿Por qué tiene que ser en medio de la necesidad y en medio del desierto? Porque es ahí donde defines hacia dónde quieres poner tu mirada. En medio del desierto no hay quien pueda responderte. Solo hay dos maneras de salir del desierto. O sales en victoria de la mano de Dios, o sales muerto en una condición de vida deplorable, en una condición de vida espiritual deplorable y avergonzado. Eso es el desierto. El desierto es la muestra del amor de Dios hacia nosotros para ayudarnos a mirar hacia Él, pero que tiene que ser específicamente una respuesta de convicción. Y es que la primer pregunta que Satanás, o más bien la primer cosa que Satanás le dice a Jesús es: si eres hijo de Dios. Está intentando vulnerar su identidad. Y en las distintas áreas donde Satanás tienta a Jesús, el primer dardo lanzado es hacerte dudar de tu identidad. Si eres hijo de Dios. La pregunta hoy para nosotros es: ¿somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, entonces nuestra respuesta debería de ser la misma respuesta de convicción de Jesús en cada área de nuestra vida. El problema con la identidad es que la identidad también va ligada estrictamente, tal como lo está escuchando, va ligada estrictamente a la llenura del conocimiento que nosotros adquirimos de manera constante. Si no hay llenura del conocimiento de Dios, no puede haber una identidad sólida, porque no hay una respuesta para enfrentar al enemigo. Es decir, yo sé que soy hijo de Dios. Bueno, voy a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Es como saber que mi papá tiene una empresa, pero no saber qué vende. ¿Me explico? Yo puedo decir que mi papá es el dueño del negocio, y si me preguntan qué vende y no sé, quiere decir que desconozco todo acerca de lo que hay ahí. Entonces, en el reino de Dios funciona de la misma manera. Puedo saber que mi Padre es el dueño de todas las cosas, pero cuando se me pregunta acerca de algo en específico, no sé qué decir. La respuesta de Jesús ante tal situación acerca de si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. No es nada sencillo responder ante eso, porque se encuentra en un momento de necesidad. 40 días después de haber ayunado, escribe la Escritura específicamente, tuvo hambre. Yo le pregunto a usted, no sé usted, pero yo así soy. Cuando yo tengo hambre, no me importa lo que haya de comer, solo quiero comer. No sé si a usted le pasa igual. Que va por algún lado en la calle y alguien va con alguien y le dice, ¿qué comemos? Lo que sea, lo único que quiero es comer. Tengo hambre.
Ahora imagínese, 40 días después de haber ayunado, ¿qué clase de hambre cree que tenía Jesús? De esas veces que usted dice, tengo un hambre que parecen dos. Tengo un hambre que me comería una vaca ahorita. Imagínese Jesús en medio de una situación que es una necesidad corporal, pero que implica mi respuesta de convicción, no solo sobre mi necesidad física, sino también sobre la necesidad de cómo va a quedar mi identidad ante la respuesta que yo pueda dar. Como cuando alguien me dice, pastor, ¿me da permiso de faltar? Estoy bien cansado. ¿Sí me explico? Si usted dice eso en su trabajo, ¿qué cree que le dirán? Pase a recursos humanos, por favor. ¿Sí o no? Si usted dice en su trabajo, hoy no voy a ir porque estoy bien cansado, la verdad es que ayer me negrearon bien feo y hoy no quiero ir, ¿qué le van a decir en su trabajo? Es más, usted ni se atrevería a decir eso. Todos los días vas cansado, efectivamente, porque todos los días hay una carga de trabajo sobre tu vida. ¿Me explico? Y tu respuesta no puede ser de, pues hoy deme chance porque hoy quiero dormir y hoy quiero levantarme hasta tarde. Lo primero que va a decir tu patrón es, sí, no te preocupes, no te presentes hasta que estés bien descansado. O sea, nunca. Porque nuestra responsabilidad rebasa o debería de rebasar nuestra necesidad física. Y es nuestra responsabilidad, escúchelo bien, es nuestra responsabilidad encontrar la manera de poder recuperar fuerzas y estar en una condición óptima para poder seguir adelante. ¿Sí me explico? Entonces, Jesús no puede responder en ese momento, bueno, sí soy el Hijo de Dios. Mira, no tengo que demostrarte, nos iba a poner a discutir con Satanás. No tengo que demostrarte, pero ahorita traigo hambre y sí voy a convertir una piedra de esas en pan. No podía hacer eso. Bueno, sí podía hacerlo, ¿verdad? Pero su convicción, la solidez del conocimiento que tiene de Dios, no permitía que eso sucediera. Entonces, la primera área que el diablo va a derribar o va a intentar derribar en tu vida es tu identidad en medio de tu necesidad física. Es que no puedo permanecer despierto en las reuniones, pastor, me gana el sueño, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero me gana el sueño. Pero no fuera para echar el chal. No fuera para estar vivoreando a los hermanos. Hola. ¿Y ya te enteraste? ¿Ya supiste que al hijo de doña Chonita? Hace unos días hablé con mi mamá y nos estábamos riendo porque hay una señora que vive cerca de la casa, es vecina de mi mamá, y esa señora se juntaba con una tía mía y a mi tía le decíamos Juana Velorio, así le decíamos, Juana Velorio, se llamaba Juana y nosotros le decíamos Juana Velorio porque estaba en todos los velorios, en toda la ciudad, y ella recorría toda la ciudad buscando velorios. Yo le decía que parecía buitre, usted parece buitre, está buscando nada más quién se muere.
No, es para que me den tamalitos, decía mi tía. ¿Ah? Porque acostumbran a dar tamales en los velorios allá, ¿verdad? Entonces le decíamos Juana Velorio. Y hay una señora que se juntaba mucho con ella, que es vecina, todavía vive, y está igual. Se llama Doña Cata y yo le digo Cata Velorio, ¿verdad? Y yo estaba a las risas con mi mamá porque mi mamá estaba bien preocupada ese día. Es que me vino a decir Doña Cata que se murió una vecina tal, ¿verdad? Y ay no, y ahí va mi mamá con mi hermana. Ay no, yo quiero ir a preguntar a ver si es cierto. Es una señora que conocemos de hace muchísimos años. Esa señora tenía una frutería y siempre fue muy amable con mi familia. Entonces hay una buena amistad entre mi mamá y esa señora, y le dijo la señora que ya se había muerto. Entonces de repente a la tarde pasa la señora como si nada, ¿verdad? Ahí en medio de la calle, y le habla a mi hermana y le dice: ¡hey, ven para acá! ¿Qué pasó, manita? Dice: oye, ya nos vinieron a avisar que ya te moriste. Y dice: ay, no puede ser. Dice: no sé quién se inventó esas cosas que ya me quieren ver muerta. Dice: ahorita llegó mi hija hace media hora, hecha un mar de lágrimas, llegó llorando a mi casa que le habían avisado también que ya me había muerto. Y mientras platicábamos y nos reíamos de esa cuestión, yo le decía a mi mamá, le decía: ¿te das cuenta cómo la gente hace uso de una necesidad física y cómo una necesidad física la pueden asociar a tantas cosas hasta el punto de poder afectar a una familia? Una necesidad física. ¿Por qué digo que una necesidad física? Esa señora está enferma, así que físicamente la relacionan que en cualquier momento se puede morir. Y como tiene una necesidad física, pues ya que se la cargue el payaso, pues es mejor que se vaya al cielo a que siga sufriendo, ¿no? Pensar de mucha gente. Y a veces en el reino de los cielos estamos de la misma manera. Lejos de convertirnos en alguien que manifiesta convicción en medio de la necesidad física, nos convertimos en alguien que condena, como Satanás, intentando robar la identidad, aprovechándonos de la necesidad física. ¿Sí me explico? No podemos actuar de esa manera. La segunda parte de la tentación es que Satanás lleva a Jesús ahora hasta el pináculo más alto, dice, la parte más alta. ¿De dónde? Del templo. Del templo, la parte más alta del templo. ¿Por qué crees que lo lleve a la parte más alta del templo? ¿Qué relación tendrá esta parte de la tentación? Dice: el diablo lo llevó al punto más alto del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate aquí, échate un clavado. La piscina no tiene agua, pero échate un clavado. Al fin que escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjate cómo Satanás es un experto en cambiar la escritura, así como se la aplicó a Eva. Con Eva tuvo una discusión, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol que está en el huerto. Y Eva le dice: no, eso no fue lo que dijo el Señor. Dios dijo que de todo árbol que está en el huerto podemos comer, menos el árbol que está en medio del huerto. Fíjate, la corrección de Eva hasta ahí va bien. Conoce la instrucción al pie de la letra. Pero entonces Satanás le agrega, porque él es un experto en quitarle y en agregarle a la doctrina bíblica, a las escrituras. Por eso es que en nuestro glorioso México tenemos una infestación de sectas. Estamos infestados de sectas y de religiones hasta más no poder. ¿Ok? Porque Satanás es un experto en agregarle y en quitarle a la escritura. Entonces Satanás le dice a Eva:
Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de este árbol vas a ser como Él. Y ese vas a ser como Él hizo que le brillaran los ojos a Eva. E intenta hacer lo mismo con Jesús. Le dice, al fin que escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿qué tiene que ver tropezar con aventarte? Yo te pregunto. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo te tropiezas? Cuando vas caminando. Yo no he conocido a alguien que vaya volando y se tropiece. ¿Tú sí? Imagínate un paracaidista, se tropezó. Sería extraño. Entonces, analiza y date cuenta cómo Satanás es un experto en cambiar la esencia del mensaje, la esencia de la escritura, para hacernos caer en una mentira. Esa es la intención de Satanás. ¿Y sabes cómo intenta hacernos caer en esa mentira? Infundiendo miedo. ¿Por qué crees que lleva a Jesús a la parte más alta del templo? Para infundirle temor de que no había otra forma de salir de ahí, sino lanzándose de ahí. Entonces, Satanás aprovecha nuestro miedo para cambiarnos el mensaje y que accedamos a hacer lo que Él dice. ¿Y por qué al pináculo más alto del templo? Porque en medio del miedo y de la necesidad se te olvida todo lo que aprendiste en este lugar. En medio del temor, en medio de la necesidad, se te borra todo lo que has aprendido en este lugar. Entonces Jesús le responde, no, espérame, no es así, Satanás. Le dice, las escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y luego el diablo, como no le funciona la segunda parte, dice, bueno, vamos a aventarnos un tercer round. Y dice que lo lleva a la cima de una montaña muy alta. ¿Cuál es la intención de llevarlo a la cima de una montaña muy alta? ¿Cuántas veces has escuchado esta aseveración? Cuando alguien dice, voy a llegar a la cima. Quiero llegar a la cima del éxito. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Porque siempre relacionamos llegar a la cima con tener éxito y con haber logrado todo lo que nos hemos propuesto. ¿Ok? Entonces, Satanás lleva a Jesús a la cima de la montaña. Y desde ahí le muestra todos los reinos y le dice, mira, terminemos con esto bien sencillo. Todo esto te voy a dar. Y la Cheyenne, papá, también te la voy a dar. Uh-huh. Todo esto te voy a dar. Solo hay algo que tú tienes que hacer. Y aquí es donde quiero enfocarme y terminar con esto. Solo necesito una actitud de ti. Todo esto que tú ves te lo voy a dar. Si postrado me adoras. El diablo te va a dejar tener todo lo que tú quieras. Todo. Absolutamente todo. Lo único que va a impedir que tú tengas es relación con Dios. Y la respuesta de Jesús es, vete de aquí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hace poco escuché una declaración de un pastor y él decía, te conviertes en lo que adoras.
Por eso es que cada vez que adoramos más a Jesús, la persona de Jesús se va haciendo más real en nosotros. Entre más adoras, más te pareces a lo que adoras. Espero que no adoremos a Buda, porque si no ya valimos cacahuate. ¿Okay? Imagínate los que adoran un becerro. No. A la Virgen del Cobre. Entonces, lo que tú adoras te conviertes en lo que adoras. ¿Sí sabían? Yo no sabía esto hasta que alguien, no me acuerdo si alguien de aquí o alguien me dijo que hay dos San Judas. Uno tiene su báculo en la mano derecha y el otro tiene el báculo en la mano izquierda. El de la derecha es de los ricos y el de la izquierda es de los pobres, de los ladrones. Y yo, ¡ay, mira! ¡Qué hubo! Y dije, no le había puesto atención, ese Judas está bárbaro, es doble cara. Pero cuando hacen una fiesta, ¿sí o no? Los ladrones, literalmente los ladrones, le rinden honor a eso, a ese ídolo, porque ellos dicen que es el que los protege. Entonces, ¿te conviertes en qué? En lo que adoras. ¿Sí me explico? Entonces aquí el final de la historia, en la tentación de Jesús, es Satanás siempre va a buscar que nosotros rindamos adoración, porque la adoración es aquella acción de honra, gloria y honor que damos a Dios en razón de lo que Él es. Pero para saber lo que Dios es, necesitamos ir a la Escritura, conocerlo a Él, necesitamos vivir su palabra, experimentarlo a Él, y necesitamos tener una relación estrecha con Él, porque de otra manera solamente podríamos llegar a conocerlo, como dijo Job, de oídas, sin experiencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo extraordinario que ustedes hayan vivido en estos últimos días o semanas? ¿O todavía viven de victorias pasadas? ¿Sí me explico? Continuamente tendríamos que estar experimentando la gloria de Dios, porque no podemos estar viviendo de cómo Dios me usaba en el 2005, de cómo Dios me usaba con poder en el 2008. Yo recuerdo cuando yo llegué a esta tierra y empiezo a platicar. Bueno, ¿y hoy cómo te usa? ¿Y hoy qué está haciendo? ¿Y hoy qué te dijo? ¿Ayer qué te habló? ¿Me explico? Entonces, en la medida que lo conocemos, lo adoramos. Y en la medida que lo adoramos, Él se encarga de cubrir todas nuestras necesidades. Porque eso es lo que hace Dios. ¿Me explico? Entonces, Satanás va a intentar vulnerarte 3 áreas de tu vida. El área física, va a aprovechar tus necesidades físicas. Tu área emocional, que es tu alma. Y por último, va a intentar vulnerar tu vida espiritual. Tu vida espiritual es esa adoración que tú le das a Dios. Si tú y yo no tenemos la capacidad de adorar en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, Satanás va a aprovechar ese momento para acabar contigo. ¿Te das cuenta cómo Jesús cubre las 3 áreas de las que estamos formados? Cuerpo, alma y espíritu. Él los cubre superando la tentación en esas 3 áreas. Inclina tu rostro ahí donde estás.